Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, yo con mucha ilusión por volver una semana más con un nuevo podcast. Vamos a conversar con Andreu Rami y Joan López, una pareja catalana súper maja. Joan es músico y Andreu es actor, productor y se dedica a la comunicación de artes escénicas y estuvieron viajando 13 meses por 22 países con sus mochilitas de 8 kilos. La mitad del tiempo la pasaron por Centro y Sudamérica y la otra por Corea, Japón, Sudeste Asiático, las islas del Pacífico y acabaron en Irán e India su periplo alrededor del mundo. Les conocimos en Sant Jordi y poco tiempo después vinieron a presentar su aventura a las jornadas de los grandes viajes y para acabar de cerrar el círculo, el año pasado vinieron a dar una charla en el mismo encuentro y hoy conversan con nosotros. Ya veréis que transmiten muy buen rollo, nos hemos echado unas buenas risas recordando anécdotas, pero también hablando de temas serios y reflexiones que espero que te resulten interesantes. No me enrollo más y os dejo con la entrevista. Si no me equivoco, Andreu y Joan ya deben estar al otro lado de la línea. Hola, bon dia, bona tarda. Bon dia, bona tarda, ¿cómo estamos? Bona tarda, aquí estem. Bueno, encantado de saludaros y charlar otra vez con vosotros, porque como ya he explicado anteriormente, pues claro, nos hemos visto en varias ocasiones, la última de ellas en las jornadas de los grandes viajes, pero bueno, me gustaría en esta entrevista que vamos a hacer hoy, pues retomar vuestro viaje y empiezo preguntándoos que cómo surgió la idea de hacer ese viaje. Ya hacía tiempo que teníamos un poco el run run dentro y a lo mejor empezó porque conocíamos gente que lo había hecho y porque nos fascinaba la idea de poder ver el mundo y porque habíamos hecho un viaje anterior. Sí, decidimos irnos, justo nos acabábamos de conocer y decidimos irnos de viaje juntos a Tailandia, aunque acabamos yendo a Indonesia, que es una de las cosas que luego ha caracterizado nuestra manera de viajar, que es decidir una cosa y hacer todo lo contrario. Y cuando estábamos en Indonesia nos dimos cuenta que podíamos viajar de una manera en la que nos era muy económico y siempre podíamos estirar más, que lo que nos gastamos más dinero era en el viaje de avión. Luego mantenernos era muy barato, por tanto podíamos, lo caro era ahorrar el dinero para el billete de avión, que además es lo más contaminante. Una vez estás allí puedes ir estirando y nos pasó que estábamos en Bali, luego fuimos a Lombok y luego hubiésemos seguido yendo a Flores, a Sulawesi, a Japón. Vaya, que nos quedamos a medias. Sí, y dijimos, esto lo tenemos que estirar de alguna manera, tenemos que hacerlo más largo. Pero también hubo un punto de inflexión importante que fue cuando nos cayó a nuestras manos vuestro libro. Sí, el libro. Mira, rojo. qué bien. Sí, eso fue muy determinante. Y de hecho, creo que no sé si lo sabes, creo que te lo expliqué la última vez, pero o no me acuerdo si te lo expliqué. ¿Sabes qué nos pasó? Tú y yo nos conocimos hace mucho tiempo, Pablo, porque estuve buscando por internet qué libros recomendaban de grandes viajes y llegué a vuestro libro. Y entonces pensé, era Sant Jordi, que aquí es una diada en Cataluña que se celebra y es el día del libro, se compran libros nuevamente, y pensé, tengo que comprarle un libro a Andreu. Y este sería genial, pero no voy a engañaros, lo pensé el mismo día. Abrí en internet y vi que teníais un post diciendo que estabais en Passeig de Gràcia, en Barcelona, justamente este día, y yo estaba a una calle de vosotros y pensé, wow, ha pasado porque tenía que pasar, y vine hasta vosotros y os compré el libro y te dije, quiero hacer un gran viaje y por eso estoy comprando este libro. Y leí la introducción y ya, La introducción es terrorismo puro. Sí, es terrorismo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Te la lees y ya te dan unas ganas irremediables de viajar. Sí. Es que si tienes el run run, está escrito de una manera tan apasionada que Sí. te empiezas a hacer la mochila en el mismo momento en el que acabas el prólogo. De hecho, Bueno, pero vosotros ya teníais la semillita ahí cultivada. Al final simplemente regamos tal vez un poco esa semilla. Pero fue bastante determinante, ¿eh? O sea, fue como cerré el prólogo y dije, es que nos vamos pero fijo. Bueno, ¿cómo lo hicisteis con el trabajo, con vuestra casa? Porque una cosa es tomar la decisión o tener la idea de
de iros un año por ahí, pero bueno, hay que ahorrar, el trabajo muchas veces dejarlo pues asusta, da miedo porque ¿qué me voy a encontrar a la vuelta? En fin, teníais una casa que seguramente tuvisteis que gestionar. ¿Cómo fueron esos meses previos desde que tomáis la decisión de iros? Pues la verdad es que nosotros estuvimos condicionados por un hecho, que es que nosotros tomamos la decisión de viajar, pero aún no lo habíamos anunciado a nuestra familia, a nuestro trabajo, nos habíamos puesto una fecha entre los dos para empezar el viaje, pero mi padre cayó enfermo. Y entonces todos los planes se paralizaron, porque una de las cosas que te permiten viajar, descubrir y poder concentrarte en ir descubriendo planeta es estar tranquilo, emocionalmente tranquilo. Si no, si hay algo que te ata aquí, pues es más difícil. Entonces decidimos posponer la fecha y tuvimos más tiempo pues para ahorrar, para ver qué hacíamos con la casa, para ver qué hacíamos con el trabajo, y nosotros teníamos la suerte de que trabajamos en proyectos propios, ¿no? Joan, tú eres Sí. cooperativista, tienes tu propia empresa. Sí, pero bueno, también te diré que cuando decidimos marchar fue a toda costa. Fue Sí. pasara lo que pasara, teníamos claro que lo queríamos hacer con las consecuencias que llevara. Yo, Pero bueno, la verdad es que supongo que también teníamos un poco la tranquilidad encima de saber que nos lo podríamos llegar a montar, a arreglar de alguna manera cuando volviéramos. sí. Yo estaba trabajando en una empresa muy grande y entonces les dije que lo dejaba porque me iba a dar la vuelta al mundo y no lo entendieron a priori. Me dijeron, ¿estás seguro de hacerlo? Estás perdiendo una oportunidad que al igual no la vas a tener nunca más. Y estábamos muy convencidos porque sabíamos que el viaje que íbamos a hacer era un proyecto que además nos haría aprender un montón de cosas que serían de mucho más valor para nosotros a nivel profesional a la vuelta. Por tanto, es como ir a hacer un máster, en realidad. Sí, y no, y que en realidad somos del sector artístico y cultural y estamos muy acostumbrados a la precariedad. Sí, a vivir al límite Así que no y había nada de anormal en esto. a quedarnos sin trabajo constantemente. Esta pasión o esta formación que teníais, por ejemplo, musical y del sector artístico, ¿condicionan algo vuestra ruta? Quiero decir, ¿cómo teníais en mente algo antes de partir y cómo queríais que fuera el viaje? Al principio lo intentamos, pero luego simplemente fluimos. O sea, a lo mejor y salimos con algunas ideas, pero luego nos dejamos fluir. También hay que decir que luego los intereses que tenemos son unos y se notaba en cada sitio que íbamos. O sea, que viéramos música, teatro, nos fijáramos en los artesanos que hacían máscaras o los artesanos que hacían instrumentos, nos acercáramos a ellos o hiciéramos amigos de estos entornos, pasaba de forma normal, ¿no? Pero Bueno, tenemos nosotros ya el foco puesto a nivel de interés personal en todo lo que sean proyectos artísticos, proyectos que pretenden a través de las artes mejorar la comunidad, los entornos, la sociedad en la que vivimos, y hacerlo desde esta perspectiva, desde las artes, desde el teatro, el circo, la música. Y sí, entonces nosotros ya de manera natural, por los contactos que íbamos haciendo, por las referencias que pedíamos a gente que había viajado a los países a los que nosotros nos dirigíamos, que les pedíamos pues si conocían a alguien, si nos podían poner en contacto con entornos que conociesen, ya nos iban condicionando para, pues en Cuba estuvimos viviendo con una de familia una cantante de ópera. de una cantante de ópera, Empezamos así el viaje. sí, y luego estuvimos en casa de la familia de Leeds, que Sí, es violinista violinista. que está con Jordi Savall, con un artista internacional de música antigua, digamos. Nos íbamos a ver grupos de música y charlábamos con ellos. Estuvimos de fiesta con unos cubanos de la trova santiaguera, Sí, con unos old school muy graciosos de Santiago de Cuba. Bueno, era un poco ir estirando el hilo de las cosas que nos interesaban y dejarnos llevar un poco por el viaje, que tiene su propia magia y te lleva por sus propios caminos. Sí, de hecho, a pesar de los elogios y que os agradecemos en relación a nuestro libro, el de cómo preparar un gran viaje, creo que vuestro viaje desde el primer momento se caracterizó por eso, por dejarse fluir, improvisar, porque creo que queríais empezar por México, si no recuerdo mal, pero cambiasteis de planes así, paf, de la noche a la mañana y empezasteis por Cuba. ¿Esto caracterizó vuestro viaje, toda la ruta? A tope, a tope, a tope. Nuestra libreta en la que empezamos a planear el viaje
marcaba una ruta que luego la superpones con la que hicimos y no tiene nada que ver. Sí. De hecho, escogimos pasar por Cuba porque mirando los billetes de avión salía mucho más barato pasar por Cuba, estarnos 15, 20 días en Cuba y luego saltar a México, pero brutalmente más barato. Entonces dijimos, oye, las señales del destino hay que escucharlas. Nos vamos para Sí. Cuba, que también nos apetecía mucho. Y después ya en Camboya, cuando llevamos un tiempo, ahí hubo como un punto de inflexión donde ya empezamos a fluir de una forma exagerada, tipo que no planeamos casi nada, solo lo de unos días por delante. Claro, también se van cogiendo tablas con el viaje, cada vez te sientes más cómodo, ¿no? Los principios son siempre, no diré complicados, pero bueno, tienes que coger el ritmo, hacerte a la idea de cómo es eso de viajar sin un billete de vuelta próximo, ¿no? Y eso cambia mucho, yo creo, la dinámica de un viaje corto a la de un viaje largo. Y de hecho, no sé qué sensaciones sentisteis al principio. Yo creo que ibais a México tal vez, ¿no? Que tiene esa fama de lugar peligroso, pero tal vez fue un bofetón de realidad cuando os encontrasteis que al revés, que la gente os empezó a tratar de puta madre, que lo vivisteis a tope, ¿no? Esas es curioso constatar esos miedos que se tienen al principio, como la realidad nos demuestra muchas veces que son infundados o impuestos por gente que muchas veces no ha estado en los países de los que habla mal, ¿no? Y por la prensa que Sí. siempre saca las noticias más sensacionalistas de los sitios. Y mira, México fue la prueba de esto. Nosotros estábamos aterrizando en México, que veíamos aquel mar de edificios que es Ciudad de México. Cuando llegas, que ves una ciudad que no tiene fin, no tiene límites. Creo que son 40 millones de habitantes. Es una locura, claro. Nosotros somos de Barcelona. Barcelona es locura. un pueblo, es una calle de México DF. Y claro, teníamos todo el peso de lo que la gente te va diciendo, ¿no? Uy, en México, secuestros, uy, en México, muy peligroso, en México, los cárteles, la droga, el no sé qué. Esta imagen, que es un tópico que existe, evidentemente, es una parte oscura, todas las sociedades tienen su parte oscura, pero hay mucho más de todo esto. Y cuando solo bajamos, quedamos con unos amigos de unos amigos que nos habían puesto en contacto y tuvimos una de las noches más mágicas y más maravillosas de todo el viaje. Nos llevaron a una cantina a cenar, típica noche mexicana de mariachis y tequilas, pero fue una de las noches más bonitas del viaje y nos hizo ya adoptar esta actitud de borrar los prejuicios y las imágenes preconcebidas de los sitios y partir desde la hoja en blanco, esperando conocer nosotros por nuestro propio pie cómo son las cosas, evidentemente informándonos y teniendo cabeza, no yendo a lo loco por los sitios, pero sí sin prejuicios, que es una de las grandes lecciones que aprendimos durante el viaje y fue pues la primera semana prácticamente. Toda por tierra con transporte público y de México nos fuimos hacia Guatemala, que teníamos muchas ganas de ir a conocer la selva del Petén. De hecho, ahí hicimos un trekking hacia una ciudad maya que se ha descubierto no hace muchos años, que es un trekking muy bonito de una semana por la selva, muy salvaje, ¿no, Joan? Ahí nos pasamos El súper bien. mirador. El mirador. Sí, una maravilla, algo espectacular. Además, siempre, antes hemos hablado del foco, en algún momento hemos hablado del foco en lo artístico. Otro foco que también pusimos fue el de las cooperativas y el trabajo cooperativo, y justamente ahí encontramos algunos proyectos muy interesantes como el del Mirador, también una zona de cafetales, súper interesante. Gente que se mancomuna, pueblos que deciden trabajar juntos de una manera cooperativa para desarrollar proyectos turísticos y generar riqueza para el pueblo y para los habitantes de una zona, que es una cosa que no es muy habitual, pero que se está empezando a producir en muchos lugares del mundo. Hicimos Guatemala y de Guatemala bajamos ya hasta Nicaragua, era el siguiente punto, pero lo hicimos cruzando por tierra Honduras, Salvador, pasamos por Belice también, ¿no? Claro, de México sí. a Guatemala pasamos por Belice. Y entonces hicimos Nicaragua, nos la recorrimos entera, bajamos hasta Colombia y de Colombia ya nos fuimos hacia Perú, Bolivia, que nada, fue solo de paso, hasta Argentina. En Argentina nos vino a visitar mi madre, que esta fue otra fase del viaje, viajar con madre. Y entonces juntos fuimos Haremos un programa un día de esto. hasta Chile
y en Chile ya hicimos el salto hacia Asia. Nos dejamos grandes mundos por descubrir, como son el Brasil y Argentina, que también es todo un universo que necesitas bastante tiempo para recorrerlo. Justamente no quisimos abarcar demasiado. Si te metes en Brasil es para conocerlo bien y no teníamos el tiempo porque ya teníamos billetes de avión comprados hacia Asia y venía a vernos mi madre. Entonces decidimos no entrar en este gran mundo que es el Brasil. Sí, de hecho, nos concentramos sobre todo en la parte más de Centroamérica. Sí. Nos gustaba tanto todo que no queríamos irnos sin ver otra cosa más. Realmente, desde México hasta Nicaragua o hasta Colombia por lo menos, había mucho por hacer, mucho por ver. De hecho, en México nos hubiésemos quedado Un año. Un año, sí, si nos hubiésemos quedado todo el viaje solo en México, porque es que íbamos descubriendo cosas que nos iban llevando a otras. Y claro, este es uno de los temas del viaje, ¿eh? Que si haces la ruta, la planificas mucho antes, tienes billetes de avión comprados que te condicionan la ruta y los tempos. Entonces, al igual, estás descubriendo y vibrando mucho con una cosa, pero te obligas a moverte porque ya tienes los billetes comprados, que es bueno en sí porque vas a otro sitio y descubres otras cosas que te hacen vibrar mucho, pero dejas de ver aquellas con las que, de profundizar en las que estás. Qué complicado eso, ¿verdad? Esa decisión de decir, por un lado quiero quedarme, pero por otro quiero seguir. Pero bueno, vosotros también teníais un año, ¿no? Y queríais ver cosas, entonces... Hay una expresión catalana que nos gusta mucho, de hecho hay un vino que se llama así también, que se llama vol i dol. Es como querer y no querer. Querer, pero te duele quererlo, ¿no? Es más o menos esto. Y viajar es todo el rato boldra y doldra. que estás todo el rato que quieres quedarte, pero a la vez quieres irte para seguir descubriendo cosas. Qué sensación, sí, agridulce, ¿no? Vosotros viajabais con un presupuesto, si no me equivoco, bastante ajustado. Usasteis muchas redes de alojamiento como Couchsurfing. Por lo que habéis dicho antes, tirabais mucho de contactos, de amigos que os iban poniendo en contacto con otra gente. Pero cuando tocaba pagar en hoteles, creo que ajustabais mucho el presupuesto y, de hecho, dormisteis en hoteles por horas, que yo ni sabía que existían. ¿Cómo funcionan esos hoteles? Por horas que es lo que nosotros lo podemos decir, lo que nosotros le llamamos putioteles. Los putioteles que eran muy graciosos el mundo que se nos abrió. A ver, vale la pena remarcar que nosotros somos catalanes. Por tanto, vamos al céntimo. No, teníamos un presupuesto que realmente era ajustado. Yo le llevaba rajatabla, a veces era de $3 por día, ¿eh? $5 por día, depende. Sí, me mataba de hambre, Joan, durante el viaje. Teníamos el limitado, el comer con $1 cada uno, que en muchos países, pues bueno, era un plato de arroz con un poco de aceite por encima. De coche. Y un trocico de repollo al lado. Pero este mundo de los hoteles... descubrimos que era una gran inversión buscarlos, los putioteles, vaya, porque alquilar una habitación para toda una noche en un hostel normal, pues pongamos, te costaba 10 euros. Sí. Pero si ibas para las 6, 7 horas que íbamos a dormir o para las 8 horas que íbamos a dormir, nos salía a mitad de precio. Porque... O las 5 para ratear. O las 5 para ratear. Decimos, bueno, ya dormiremos las 2 más en el autobús. Y esto lo descubrimos al principio sin saberlo, alquilando, bueno, reservando por Booking. Sí, por Booking, y ya vimos que algo raro pasaba, no nos atendían detrás de un cristal. No nos pedían el pasaporte. Sí, un poco raras, ¿no? A lo mejor había como un servicio de snacks y cosas extrañas. Lubricantes, condones. Y ya no entendía nada. Y luego cuando llegabas a la habitación a veces tenía como un sofá con formas extrañas para poder desenvolver tus fantasías. Una música sensual que podías activar desde un botón en la cama, camas que vibraban, unas cadenas colgadas del techo, cosas que nosotros nos hacían sospechar que al igual no eran hoteles al uso. Ataques de risa infinitos, ¿eh? Pero realmente es un universo que lo fuimos descubriendo no solo en México, que fue el primer lugar donde visitamos putioteles, sino en todo el mundo. En Asia también existen muchos y sorprendentemente a veces están más limpios que los otros. Claro, porque cambian las camas cada 5 veces al día. Aunque tengo que decir que llevamos una cosa que les recomiendo a todos, que lo recomendáis vosotros en vuestro libro, y es verdad, que es el saco ese que es de seda.
que es como un preservativo que te pones dentro. ¿Haces el Tutankamón? Haces el Tutankamón, que es una técnica que tenemos, que es cabeza para arriba, todo envuelto y las manos dentro. Y Que solo dejas la nariz para sí, respirar. y que no te toque nada. Y eso es fantástico. El saco sábana, sí, sí. Supongo que a vuestra madre, bueno, la madre de Andreu, si no me equivoco, no la llevasteis a estos sitios. Vosotros viajabais en pareja y estabais muy a gusto viajando en pareja y de hecho tengo entendido que tampoco hacíais mucho por relacionaros con otros viajeros, pero durante unos meses sí que encontrasteis una pareja con la que hicisteis muy buenas amigas y estuvisteis viajando. Me gustaría preguntaros cómo surgió esta química, buen entendimiento viajero que os llevó a estar, si no me equivoco, 3 meses con Matt y Nora. ¿Y cuál es la diferencia de viajar en pareja a hacerlo en grupo prácticamente? Primero, vamos a puntualizar el por qué no nos acostumbramos a relacionarnos con viajeros para no parecer aquí unos gremlins, unos monstruos. Es porque nos empezamos a dar cuenta que hay como un círculo de viajeros que se relacionan solo con viajeros, no en los hostels, sí. En las propias rutas de los viajes. Entonces, nosotros creímos más interesante si podíamos relacionarnos con gente local, con gente que conocíamos allí en los propios sitios donde íbamos, más que en gente que estuviese en ruta como nosotros, que podíamos compartir muchas afinidades, pero al final es gente con la que ya tenemos acceso en nuestro día a día. Preferíamos hacer una inmersión más cultural. Claro, hay muchos hoteles, por ejemplo, o hostels que están regentados por extranjeros mismos, ¿no? Y nos parecía más interesante si podíamos coincidir con gente local, con negocios locales, en restaurantes locales, con hoteles locales, porque al fin y al cabo es una experiencia un poco más completa que te abre un poco las miras, ¿no? Porque si no... un momento, que estar todo el rato con turistas va muy bien para practicar el inglés, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Pero para el disfrute un poco más de lo desconocido y para ahondar más es mejor si es en el recorrido local y en tipo de turismo un poquito más inclusivo. Y entonces nosotros íbamos pues a nuestro rollo y en una noche estábamos en un autocar, en un microbús. No, en una furgoneta. En una furgoneta donde habían metido a 20 donde te pasabas viajeros, 2 días sí, para cruzar desde Guatemala hasta Nicaragua. Íbamos desde Antigua, Guatemala, hasta Managua. León. León, es verdad, León. León, Nicaragua. En Nicaragua. Y vamos a pasar. Qué maravilla Nicaragua. Allí, pero muchas horas. Y a medianoche estábamos medio dormidos, Joan y yo nos pusimos a hablar en catalán. Y oímos detrás nuestro, vosaltres parleu en catalán. Un argentino. Un argentino hablando catalán. Y dijimos, uy, ¿qué pasa aquí? Y eran Mati y Nora, que eran 2 viajeros que estaban haciendo un viaje de 6 meses de punta a punta del continente americano. Iban desde Canadá hasta Argentina. Y nos encontramos en el mismo punto. Nos pusimos a hablar, eran muchas horas de furgoneta. El roce del cariño. Y nos cogimos mucho cariño. En cuanto llegamos a León, empezamos a hacer planes, nos fuimos a desayunar de una manera muy natural, empezamos a hacer planes juntos y a construir una ruta de viaje juntos. Y fue sin meditar, ¿no? Sí. Y aún somos súper amigos. De hecho dilo tú. Se van a casar ahora en un par de meses, se van a casar y Joan y yo vamos a oficiar la boda. ¡Qué honor! Somos familia ya. Hemos hecho unos amigos que son familia ya. De hecho, lo bonito fue que nosotros íbamos solos, teníamos una ruta pensada, pero nos dimos cuenta que juntos llegábamos también mucho más lejos y podíamos hacer planes que juntos al igual no nos hubiésemos planteado. Por ejemplo, decidimos ir juntos a un sitio que Joan y yo ya teníamos ganas de ir, que era la Laguna de Perlas, que hay unas islas paradisíacas donde no vive nadie. Está en Nicaragua, es donde se junta como una laguna, que es esta, la de Perlas, que es de agua dulce con el mar, con el Caribe, y creo que es quizás la zona del Caribe menos explotada del mundo. A nivel turístico. Y entonces ahí viven las comunidades y es una maravilla. O sea, si lo que quieres es lujo y resort no es es para nada. No vayas. Para nada, ¿eh?
Pero si A te nivel gusta... antropológico era muy interesante Sí. porque la población eran afrocaribeños. Totalmente. De hecho, me sorprendió mucho porque había conocimos ya en una sesión anterior que fuimos, conocimos una tribu que eran africanos y que lucían de no haber sido nunca esclavos, porque se ve que fueron de un barco de africanos que eran esclavos, pero no sé, no atracó nunca y tuvo un accidente y solo sobrevivieron algunos de ellos, de los esclavos, y montaron en esa zona del Caribe una comunidad que es literalmente africana, con una lengua africana, porque no tuvo ningún tipo de, De contacto de ya contacto con ingleses ni ni españoles que estaban allá. españoles. Y ellos no tenían previsto ir allí, no tenían previsto ir a Laguna de Perlas. Nosotros sí que lo teníamos previsto, pero tampoco sabíamos que nos podíamos permitir. Pero juntos, los 4, decidimos irnos para allá y nos cogimos una barca, que era una cosa que a nivel de economía de pareja... Era muy caro para hacerlo. Era muy caro para hacerlo entre los dos, pero como íbamos los 4 pudimos hacerlo y pudimos ir a hacer una ruta por las islas de Robinson Crusoe que hay allí. Bueno, de hecho es donde han grabado programas de estos de supervivientes para que la gente pueda hacer una idea de cómo son. Y luego hicimos juntos, pues nos fuimos al Machu Picchu a hacer trekkings juntos, nos fuimos bueno... Y los echo de menos, ¿eh? Yo también. Es gente con la que ya podríamos vivir. Sí, sí. Sí, la verdad es que es verdad que viajando con otra gente, al ser el hecho de ser un grupo, te del viaje, ¿no? En cuanto al presupuesto, los sitios donde comíais, dormíais, o es muy aventurera y se adaptó bien a vuestro rollo viajero. ¿Cómo llevasteis este tiempo que viajasteis con ella? Mi madre es muy aventurera. De hecho, yo el gen viajero lo llevo porque mis padres, desde que era un bebé, me han llevado siempre de viaje y nunca se han cortado y ni han tenido miedo en viajar ni con mi hermano ni conmigo, pues, aunque fuésemos muy pequeños. Hemos recorrido mucho mundo con ellos y son muy aventureros y muy del trekking. Lo que pasó es que el primer día nos vimos allí en Iguazú. Nos encontramos en Iguazú y yendo a ver un espectáculo de luces y fuentes que hay en Iguazú, una turistada de estas fantásticas que encuentras por el mundo, pero que te dan planes curiosos. Caminando por la calle, mi madre tropezó el primer día con la mala suerte de hacerse daño en la rodilla. Y entonces, es verdad, el primer día. claro. No me acordaba. Y entonces fue como, bueno, durante el viaje también tienes que ser muy realista con la situación y tienes unos planes, ¿no? Una idea de cómo tiene que ser, pero un pequeño imprevisto como este, ¿no? Que mi madre tropezase el primer día y se hiciese daño en la rodilla, te obliga a cambiar los tiempos, la manera de dormir. Nosotros en Buenos Aires íbamos a quedarnos en casa de la tía de Mati, el amigo que hicimos en Guatemala, que ellos viven en Buenos Aires y se ofrecieron con la amabilidad y la hospitalidad de los argentinos a cogernos en casa, a llevarnos a todas partes. Pero claro, mi madre, el rollo couchsurfing y dormir en un sofá con la rodilla como una sandía, no lo acabo de llevar muy bien. Así que nos adaptamos nosotros a ella y ya hicimos un plan bastante más relajado al ritmo de una madre, que es lo que una madre se merece. Bueno, y llevabais más o menos, si no me equivoco, 6 meses de viaje cuando llegasteis a la parte sur de América, a Argentina, y vamos a hacer una pausa de 30 segundos para tomar un vasito de agua antes de que me respondáis a si en esos 6 meses de viaje tuvisteis alguna decepción viajera, en algún monumento, algún lugar icónico, algún sitio que tenéis soñado con ir. Hacemos la pausa y enseguida volvemos. Había dejado ahí en el tintero esa pregunta. ¿Habéis tenido alguna decepción en estos 6 meses? De viaje iniciales o en el resto del viaje? Yo creo que hay dos. La primera decepción en realidad fue justo después de estos 6 meses y fue en el Vietnam. Que el Vietnam en realidad nos enamoró,
pero no tuvimos mucha suerte y queríamos ya un tipo de viaje un poquito, como hemos dicho al principio, más a nuestro rollo. Y en Vietnam teníamos pensado pues coger una moto, ir un poco a nuestro rollo. Y pillamos la cola de un tifón y llovió cada día y tuvimos que estar un poco a remolque de los autobuses turísticos, de los autobuses locales, y estuvo bien, pero se alejó un poco de lo que nos hubiera gustado hacer. Y eso fue bueno en realidad, porque eso fue nuestro impulso para al acabar esta parte del viaje, justo al entrar en Asia casi, llevamos poco tiempo por Asia, empezar con una nueva idea más de alocada, en plan, a ver, coge el mapa, ¿dónde no hemos ido nunca? ¿Dónde nadie nunca nos ha hablado? Pues vamos para allá. Buscábamos en la aplicación Maps.me, que es una aplicación que es muy detallada a nivel de rutas, hay viajeros que ponen notas, buscábamos esas zonas donde ningún viajero había puesto notas. Exacto. Y buscábamos lugares remotos, que al igual decíamos, al igual no hay nada y es feo de cojones y por eso no ha ido nadie, pero vamos para allá. Sí, y hay que decir que es mentira, siempre hay gente en todos sitios. Sí. Pero encontramos unas rutas increíbles a partir de aquí, lo hicimos todo, ya compramos una moto luego, 3.500 kilómetros en moto, pero esto fue una decepción, digamos, en Vietnam, porque además yo había visto de pequeño todos esos reportajes del Vietnam y los mercados flotantes, el comunismo y todo eso, ya no queda poco de eso, yo creo. Vimos el lado oscuro del turismo, un poco lo sucio, lo chungo. Lo que pervierte, ¿no? Sí. Exacto, cómo el turismo masivo destroza lo que toca y lo convierte en una especie de cultura global de consumo rápido, de muy poco ético, y nos tuvimos que pasar por el aro porque no nos podíamos desplazar de ninguna otra manera. Era mucho más barato viajar con buses turísticos que hacerlo por nuestra cuenta. Y nos rayó bastante este turismo de masas que destroza lo que toca. Y la otra fue el turismo de hostels. El turismo conocimos también en Vietnam mucho. Pasaba gente que se ponía en discotecas en hostels y no salía de ahí en días, ¿no? Y eso también fue una decepción, que existiera un poco este tipo de sí, backpackers, lo que Sí. serían gente que hace viaje de mochila, pero en realidad es como si estuviese en Lloret de Mar emborrachándose en un bar de sangría. Lo único que se van a la otra punta del mundo a hacerlo, pero no Sí, igual, de viaje. sí. Igual idolatramos un poco, ¿no? El viajar, lo que nos va a transformar, lo que nos va a aportar, y luego te das cuenta, y eso es lo que decepciona, ¿no? Que hay gente que es que le da igual eso, lo que está es a la fiesta, a pasárselo bien, porque seguramente en Vietnam es muy barato además, entonces que le da igual el contexto y el lugar en el que se encuentre, ¿no? Que lo que va es a otra cosa, y eso duele, ¿no? Sí hace daño, porque también luego de ahí se desencadenan otras decepciones, que son la prostitución infantil. Eso lo vimos mucho en Camboya, sí, en Laos, era muy, muy sucio. La contaminación terrible, muchas cosas y muchas tienen no son estrictamente por el turismo o por el backpacker, pero sí que hay un punto que sale de ahí, ¿no? Un punto que esto lo alimenta. Y esto no sabíamos. De hecho, nos pasó que nosotros habíamos oído mucho hablar de los masajes de pies en Vietnam. ¡Ah, qué risa! Y era al lado de un... Estábamos al lado de un barrio, del barrio mochilero de Hanoi, ¿no? Era Hanoi. Y nos fuimos a hacer un masaje, porque además llevábamos mucho tute, habíamos ido con la moto arriba para abajo, teníamos la espalda y el culo destrozados de hacer 2 meses largos en moto por Camboya y Laos, y nos fuimos a hacer un masaje. Pues resulta que no nos metimos en un sitio de masajes y hasta que estábamos en el ajo no nos dimos cuenta. De que no era solo de masajes. No era solo de masajes. Bueno, de hecho, Andreu muy listo no es, porque le pidieron que se quitara los calzoncillos y se los quitó. Claro, yo qué sé, en Barcelona me he ido a hacer algún masaje y te hacen poner una toalla por encima. Pero... Yo estaba en la habitación de al lado y hubo un momento que escuché: ¡No, no, 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 no! ¡Para, no! Y resulta que no era lo que nos pensábamos. Y eso era bueno, cazaturista de mochilero.
O sea, no Sí, era, sí. era pensado en el perfil, el target era alguien como nosotros y eso nos disgustó mucho, no solo por la experiencia, sino por lo que suponía en el entorno. Sí, pero bueno, luego hay muchísimos otros, seguro que os habéis dado masajes estupendos en Asia, ¿no? Porque allí es baratísimo y yo recuerdo algunos con mucho cariño dados por ciegos, ¿no? Gente que tiene mucha dificultad de integración laboral y allí hay muchos centros de masajes, ¿no? Que los ciegos pues son expertos en ello, tienen un tacto y unas maneras especiales y yo me daría masajes todas las semanas Es el que si viviera más allí. recuerdo, con más cariño recuerdo por masaje shiatsu en En Camboya Camboya. Mm. por una asociación de ciegos. Que de hecho nosotros desde que nos dimos el masaje con ciegos en Camboya, semanalmente, puntualmente, los lunes por la mañana, escribimos a la 11 una carta para que abran una línea de masajes para ciegos. Pero no nos hace caso. No nos hace caso. Oye, ¿cómo fue la experiencia de viajar en moto? Porque, por lo que me ha parecido entender, comprasteis una moto y sois dos y Andreu es especialmente alto. Y no sé si, bueno, habéis dicho que era una moto de 125, sencilla, supongo. En fin, ¿cómo fue viajar por Camboya, Laos? No sé si tocasteis algún otro país en la moto, sobre todo respecto a viajar en transporte público bueno, ¿cómo fueron esos meses en moto? Pues parecíamos el circo, cuando va el elefante montado en la bicicleta dando vueltas, así éramos nosotros dos. Yo soy muy alto, soy girafesco. Y en la moto con las dos mochilas no cabíamos. Entonces tuvimos que tomar la Una determinación. moto, 2 personas y 2 mochilas muy grandes. Tuvimos que tomar la determinación de soltar lastre, de que no podíamos llevar el equipaje que llevábamos. Y en Camboya, cuando compramos la moto, dejamos la mitad de nuestro equipaje, lo regalamos Sí, literalmente. para poder subir en la moto. Y esa era una de las cosas que nos hacía especial ilusión. Joan conduce moto, desde hace mucho tiempo conduce muy bien, y nos afincamos en Angkor Wat, allí, ¿cómo se llamaba? ¿Phnom Penh? ¿Era? No, Siem Reap, eso, Siempre. hoy sí, sí. Siem Reap. Y nos pusimos a buscar moto para dar la vuelta, pero nos costó un poquito. ¿Cómo fue aquello, Joan? No sé, acabo de acordar porque se la compramos a un tío noruego que acababa de meterse en un escándalo público de todo el país, en una fiesta salvaje. Bueno, da igual. Ese turismo mal que decíamos Sí, antes, pero que casi va acabaron, a prisión el tío. Es que, vamos, una locura. acabaron en la cárcel 20 noruegos por hacer una fiesta de estas de alcohol y piscinas allí en Camboya. Pero bueno, a este personaje es al que le compramos la moto, que era muy bonita, por cierto. Sí, era una moto como que tenía como 40 o 50 años, casi de la guerra del Vietnam, y sin exagerar, ¿eh? Y era una moto muy rústica, pero que funcionaba muy bien, tío. Y además hay un servicio de mecánicos en toda esa zona del mundo, sobre todo en el sudeste asiático. Hay un servicio de mecánicos que por precios muy bajos tratan de arreglarlo todo, no cambian piezas, sino las arreglan todas. Y la experiencia en moto fue increíble, porque a lo mejor fue el momento más libre que tuvimos, porque hacíamos lo que queríamos, cuando queríamos, en el momento que queríamos, y íbamos sin ningún plan por delante. Cada día decidíamos al mismo momento dónde dormiríamos, dónde comeríamos, dónde pararíamos, y con todo lo que conlleva, ¿eh? A veces casi sin encontrar sitio, pero siempre había alguna forma de Tiene arreglarlo. la belleza de descubrir los paisajes cambiantes en un día. Cambias de paisajes en el mismo país, pero descubres unas cosas brutales y te llevan a situaciones muy, muy locas, como una fiesta de cumpleaños de Buda o algo así, que encontramos a una gente en un restaurante donde paramos a comer, que justo era un festivo nacional por el cumpleaños, creo que era el cumpleaños de Sí, Buda estaba todavía. cerrado el restaurante en realidad. Pero llevaban una turca y los que estaban en el restaurante que nos invitaron a Los comer, propietarios los eran propietarios nos y su invitaron a familia. comer, a cantar en el karaoke, a todo. Y era un bar de carretera, lo que aquí sería pues, eso, un bar de la Nacional. ¿Y que en la moto que hicisteis? O sea, ¿la comprasteis y luego fue fácil venderla también? Mira, fue súper fácil porque la compramos por $350 más o menos y la utilizamos durante 2 meses o 3, casi 3.500 kilómetros, y la vendimos otra vez por el mismo precio. Sí, hicimos unos carteles. Estaba muy bien, ¿eh? Y nosotros la retocamos, además. Mejoramos bastante la moto, le pusimos una parte de atrás para poner las mochilas. La pintamos, le cambiamos un foco. Era Sí, nuestra, era nuestro amor. nuestro amor.
Y hicimos unos carteles y los repartimos entre hostels, nos colgamos unos carteles nosotros en el pecho y íbamos caminando diciendo que vendíamos la moto. Además, el cartel era muy gracioso porque lo encontramos el otro día. ¿Qué decía? No me acuerdo. Sí, Precious. Yeah. We sell our precious motorbike. Y nos paseábamos por el centro con estos carteles colgados en la espalda. Además, hay bueno, sobre todo en Laos, como en Camboya, hay muchas rutas preparadas para hacer en moto que son como loops, que comienzan y acaban en el mismo punto, entonces puedes dejar las mochilas en un hostel inicial, haces un loop entero con la moto por paisajes muy chulos que ya están preparados, tienen hostels, tienen sitios que visitar, cuevas que descubrir, y entonces hay mucha gente que está interesada en hacer este turismo de motocicleta, que es muy chulo. De todo, casi tiramos la moto a un río, casi nos pillamos unas cuantas veces, que se estropeó unas cuantas otras. Nos fuimos a los confines a buscar una cueva que nos habían dicho Sí, sí, que sí, acababan de haciendo descubrir. motocross, casi. Entre búfalos, íbamos conduciendo entre búfalos, situaciones de estas que son bien curiosas. Después de vender la moto, vuestro viaje siguió dando tumbos y haciendo un zigzag tremendo, porque si no me equivoco, fuisteis a Myanmar, pero luego retrocedisteis hacia Filipinas, Indonesia, y luego más adelante Irán y luego India. ¿Qué ruta más aleatoria parece así visto desde fuera? Nosotros tenemos la conciencia ecológica, le intentamos hacer un viaje siguiendo una ruta normal que priorizase viajar por los países vecinos y haciendo una ruta como con una cierta lógica. Lo que nos encontramos fue que los vuelos eran mucho más baratos haciendo cosas muy frikis de una punta a otra del planeta y retrocediendo y volviendo luego para adelante, y de esta manera se nos configuró una ruta de viaje un poco loca. Sí, pero en realidad buscábamos la opción más económica, siempre. No sé si uno de los momentos estelares del viaje, pues yo creo que debió ser ir a Papúa Nueva Guinea, ¿no? Porque eso tiene que ser de las zonas más salvajes y remotas del planeta, y no sé si de vuestro viaje también. Bueno, ahí pensamos que perdíamos la vida. ¿Te acuerdas? Sí. Estuvimos en un avión. En una avioneta. El susto, de verdad, si me preguntas cuál es el susto del viaje, fue el momento en que una avioneta de estas de hélices se puso de lado y estuvo 7 segundos en caída. Caída libre. Esto, bueno, casi me meo encima, ¿eh? Te lo digo en serio. Y mira, me acuerdo mirar las azafatas y la cara del Guernica que tenían las azafatas. Era el caballo de Guernica. Ya dije, vale, esto nos vamos. Hay que entender que es un país donde los transportes son inexistentes, las carreteras son inexistentes, en la práctica totalidad del país, y para desplazarte tienes que utilizar aviones de misioneros o algunas aerolíneas que están surgiendo ahora, pero que son aerolíneas que hacen unos viajes que son, bueno, muy... que no son unas rutas comerciales, digamos, con aviones homologados, que son un poco frikis. Y estaban fuera, de hecho, de la homologación europea, ¿no? Europea. Sí. Que ya esas aerolíneas que dicen no cojas nunca esta aerolínea, pues eran estas. Pero valió mucho la pena, ¿eh? Fue uno de los sitios donde flipamos a nivel paisajístico, es una bestialidad. Y cultural, porque claro, y eso. Es el otro, es como, no sé, es muy especial. Hicimos una ruta por el Valle de Baliem, que es para que la gente se pueda hacer la idea, es donde viven aún esas tribus que van con las plumas en la cabeza, el hueso en la nariz y la calabaza en la picha puesta, que viven en cabañas, y estuvimos haciendo una ruta muy, muy chula por esos paisajes que son brutales. Una semana caminando 7, 8 horas cada día y moviéndonos de pueblo en pueblo, y donde solo comen patatas para desayunar, patatas para comer, patatas para cenar. Y esto es una de las cosas que nos gustó del viaje, que realmente ir hacia allí se salía completamente fuera de nuestro presupuesto low cost de ruta, que al igual hubiésemos decidido ir a otros lugares que nos hubiesen permitido alargar más nuestro viaje, pero decidimos ir a Papúa, que nos era más caro, pero la experiencia nos apetecía un montón. Entonces renunciar a tiempo en otros sitios para ver esto que nos apetecía un montón, pues quedamos súper satisfechos. A veces intentabais
compensar un poquito ese presupuesto bajo dándoos algunos caprichos, si no me equivoco. ¿Recordáis alguno en especial? Uy, sí. Nos fuimos, mira, en Indonesia, en Sulawesi, nos fuimos a un hotel que lo regentaban dos valencianos y se habían comprado una playa. Habían montado un hotel que estaba súper bien, pero eran unas cabañas sencillas, pero todo hecho con muy buen gusto. Y su especialidad era que cocinaban, recetas españolas eran muy cocinitas y el hotel era un lujo. Y nos fuimos allí a pasar unos cuantos días de vacaciones total, como si fuésemos aquí dos marajás. Y buscábamos eso, ¿eh? Algunos días nos buscábamos un mega restaurante donde pegarnos una comilona brutal, nos poníamos guapos con lo que teníamos, limpiábamos la sudadera, nos cambiábamos los calzoncillos y sacábamos el barro de las botas y nos íbamos a algún restaurante top a comer bien, buscábamos los estrella Michelin que hubiese por el sitio, que luego nos dábamos cuenta que no nos los podíamos permitir, pero buscábamos otros que estuviesen muy bien y nos dábamos pequeños lujos durante el viaje para dar alegrías al cuerpo, claro que sí. ¿Sabéis cuántos gastasteis? ¿Habéis hecho el cálculo de la media de gasto mensual? Nosotros calculamos unos 1.000 euros al mes cada uno. Lo que los costes estructurales del viaje, por decirlo de alguna manera, lo que es el seguro, los billetes de avión de salida, el equipaje, ¿no? Porque al final te tienes que comprar una mochila, unas buenas botas, cosas que son una buena inversión. Tener unos zapatos que te sirvan para todo un año, vale la pena gastarse el dinero y no ratear porque si no te acabas quedando sin zapatos el primer mes. Yo, de hecho, aún llevo las botas que me compré para el viaje, aún las uso en mi día a día. Todo esto es bastante caro de entrada. Sí. Solo con el seguro de viaje ya nos gastamos 1.000 y pico de euros cada uno. Y los primeros billetes, siempre cruzar un poco. Cruzar el charco es lo más Sí. caro. Entonces, depende del viaje que quieres hacer, claro, te sale más caro o, menos, o más barato. Nosotros teníamos el culo inquieto, queríamos ver mucha parte del mundo, solo con saltar de Latinoamérica a Asia, luego para hacer el salto al Irán, era todo bastante caro. Pero Aún así nos gastamos poco. De hecho, en Myanmar recuerdo que hice números y estuvimos un mes y algo, un mes más o menos, y entre los dos nos gastamos 238 euros. Me acuerdo perfectamente. ¡Uy, va! daba 30 céntimos. Sí. O sea que si escoges bien la ruta, puedes viajar de forma muy económica. También está claro que compartiendo a veces habitación con cucarachas, ratas o lo que sea, ¿eh? Pero en general se puede viajar muy barato. Y que sí, que no es una limitación el No, tema del precio, porque, por ejemplo, nos habían dicho que Japón era muy caro y que no se podía viajar económico y nosotros, íbamos asustadísimos. sí, vamos guiñados con que al igual si nos pasábamos de presupuesto tendríamos que acabar antes el viaje. Y realmente conseguimos viajar de una manera muy económica por Japón. Ahí las maneras, comiendo de la comida de supermercados, haciendo couchsurfing, tienes que prepararlo, anticiparte mucho, hacer mucho trabajo de investigación antes, pero puedes hacerlo. Y, decidimos eso, que no nos limitase tampoco el presupuesto si teníamos ganas de ver un país por el tema de la pasta. Como destino final y después de volar a Irán, disteis otro saltito para atrás a India, que me gustaría que me comentarais cómo fue ese broche final, ese cierre de viaje, que supongo que todo menos tranquilo y relajado, porque la India es un país bastante intenso. Joan y yo éramos la princesa Sharazade después de volver de la India porque estábamos embriagados por la belleza, la sutileza, la tranquilidad iraní y Persa. el persa, la sofisticación persa y aterrizamos en Nueva Delhi y vaya Makoki. O sea, piensa que hacía unos días estábamos en cualquier sitio súper económico, nada, cero lujoso de Irán, pero te traían una infusión, un café con su agua de rosas, con toda esa educación, todo ese rollo persa Hospitalario, de belleza infinita. de cuidar cada detalle, cada mínimo detalle estaba cuidado, pensado y hecho para agradar a los sentidos. Sí, sí. De esto a Nueva Delhi,
que fue como el bofetón más grande que me han metido nunca en la cara. Ansiedad infinita Bueno, es una sociedad muy difícil, porque además el tema está de las castas, hay mucha miseria y no se ayudan nada entre ellos. Yo no digo que aquí lo hagamos, pero allí es realmente... Hay mucha gente, es muy difícil la gestión Allí miras a los ojos a las cosas quizá que aquí ocultamos como sociedad y que allí se ven, quedan al descubierto, y también con la masificación aún lo ves de una manera más evidente. Tengo que decir que a lo mejor tiene que ver con el low cost que hicimos, porque tenemos amigos que han ido a la India Exactamente, los mismos mismos sitios. sitios, y llegan con unas fotos y con unas emociones y unas experiencias que yo no sé dónde lo han hecho, pero estuvimos allí y no era para nada esto. Pero Qué claro, fuerte esto de viajar, ¿eh? Que cada persona es un viaje diferente, ¿eh? en Irán, aunque todo sea excitante, tengo la sensación que todo era como tranquilo, ¿no? El tiempo pasaba más lento, más tranquilo, y era una belleza en este sentido. Y el contraste con la India, es verdad que a lo mejor el contraste no ayudó tampoco a la imagen de la India, aunque nos lo pasamos muy bien en la India. Sí, Vimos cosas y chalamos, increíbles, sí. chalamos a tope, ¿eh? Tampoco ayudó a que yo comí algo en mal estado y Hombre, hizo el clásico. tuve un superpoder que fue expulsar todos los líquidos por todos los orificios de mi cuerpo a la vez. Sí, sí, literalmente. Y es en un tren en la India de noche. Y en un tren, Joan dormía, en un tren en el peor vagón. porque ese día decidimos que total cogíamos uno de los billetes con cama, pero de los más baratos, y fue el día justo que me encontré muy mal, y también, claro, me quedé físicamente muy debilitado. Entonces la India fue realmente eso, nos quedamos con las ganas de volver para poder disfrutarla al ritmo que requiere. Que también es un temazo durante el viaje, ¿eh? Es escoger cada lugar y saber ir al ritmo del país. Bueno, el viaje finalizó en India y volvisteis a Cataluña. ¿Por qué volvisteis? ¿Os habíais marcado un año? ¿Se os acabó el presupuesto? ¿Por qué decidisteis volver? De hecho, solo a anotar una cosa, que antes de volver de la India, de camino hicimos una parada de 3, 4 o 5 días en Istambul, que es una belleza, porque para nosotros fue muy bonito, porque fue acercarnos al Mediterráneo otra vez, porque además nosotros somos muy mediterráneos, vivimos en la costa, desde aquí, desde casa veo el mar, ¿sabes? Y somos muy mediterráneos, y eso fue como la luz esa del Mediterráneo. Bajamos del avión y el olor a mar, la luz del Mediterráneo, realmente fue un baño de alegría, ¿eh? Sí. Nos sentimos ya como en casa. Íbamos por Istambul como si caminásemos por Barcelona, también porque ya todas las ciudades un poco globalizadas ya tienen un aire parecido, pero estábamos felices de la vida. Y allí hicimos una cosa muy curiosa, que fue ir a ver una fábrica de platos de batería, Joanes Batería. Y en Istambul producen algunos de los mejores platos de batería del mundo. Y hicimos esta parada que culturalmente fue muy interesante. Sí, sí. Parece muy sofisticado esto de hacer platos, pero luego ves niños golpeando a martillazos, quedándose sordos. Trozos de hierro. Metal. Pero la verdad es que fue súper interesante, súper interesante. Y supongo que lo que nos llevaba ya para casa era que se nos había acabado el dinero, sobre todo, que se nos estaba acabando. Y teníamos ganas de Y volver. teníamos ganas, sobre todo teníamos proyectos aquí. Ya empezábamos a darle sentido a volver y teníamos proyectos. Joan tenía ya una gira que iba a comenzar en septiembre. Sí. Teníamos la ilusión durante el viaje, encontramos la posibilidad de poder vivir en una masía, que ahora estamos viviendo en una masía, de hecho estamos hablando desde aquí en el monte, y encontramos una que queríamos verla. Empezamos a proyectar ya hacia el futuro. El viaje nos fue muy bien también para ponernos prioridades, poner nuevas metas en la vida, y ya en esta última etapa estábamos muy emocionados por la vuelta, por empezar a rehacer nuestra vida post viaje, y fue la nueva normalidad después del viaje. Eso supongo que ayuda muchísimo, ¿no? Para muchos viajeros, antes de plantearse el viaje, les da miedo qué va a ser de mí a la vuelta, el regreso, cómo lo voy a llevar, pero claro, cuando vuelves con proyectos, con ganas de hacer cosas, con una ilusión nueva, como estáis describiendo, se hace todo mucho más llevadero. Y supongo que por eso, en cierta manera, pensaréis que el viaje ha valido completamente la pena
y no sé si incluso estaréis planteándoos repetir en un futuro. Uy, sí, sí, sí. Hombre, claro. Mira, de hecho, ahora vienen a comer unos amigos a casa y con uno de ellos fue con el que nos fuimos a Papúa. Bueno, nos vino a ver Papúa, que Nos vino a ver a Papúa. para él fue una hostia que flipas, ¿no? Porque de Barcelona a Papúa, pues directo, es como... Aterrizó allí, claro, sí, Sí, sí. Y nos va a traer unos libros sobre África para empezar ya a planear un nuevo viaje de unos cuantos meses por África. Que África tampoco no lo hemos dicho, pero tenemos infinitas ganas de conocerlo, pero también decidimos no meterlo en este viaje porque queríamos darle el tiempo que se merecía. No queríamos hacer una pasada rápida por África si no podíamos estarnos al menos unos cuantos meses y conocerla con toda su complejidad. Y tenemos la intuición de que va a ser el viaje de nuestra vida. Pues que así sea, y creo que hacéis muy bien reservando ese tiempo porque África es súper exigente en otro nivel al de la India, pero también requiere ir con energías y con muchas ganas. No me gustaría cerrar sin preguntaros, que se me ha olvidado a lo largo de esta entrevista, por el podcast, porque a lo largo de vuestro viaje fuisteis haciendo un podcast. Y eso es algo muy poco habitual. Normalmente la gente que quiere compartir el viaje pues hace un blog, que también hicisteis, rumbalmon.com, y hicisteis un podcast que es algo muy diferente. ¿Cómo surgió esa idea? Pues la idea surgió, nos la lanzó Alex Martínez, que es el compañero con el que hago espectáculos aquí en Barcelona. Somos socios de Teatro Barcelona y Teatro Madrid y nos propuso hacer el podcast. Pasaba una cosa que es que teníamos muchas ganas de hacerlo, pero el viaje realmente tiene una energía propia y un desgaste físico y de tiempo bastante importante. Entonces, de hacer un blog, hacer un podcast, requiere el tiempo, la dedicación para hacerlo. Y conexión a internet. Y conexión a internet, sí, porque al principio lo hacíamos conectando con Alex, aquí, él desde Barcelona y nosotros desde las otras partes del mundo, pero con el desfase horario y con eso, el tiempo que requiere. Entonces, no fuimos muy regulares, pero acabamos decidiendo hacer episodios y programas de las cosas que nos chalaban, de lo que nos gustaba muchísimo y de lo que no encontrábamos información en internet, porque también nos pasó ver mucha gente que perdía muchas horas, el verbo no es perder, es dedicaba muchas horas de su viaje a escribir post en sus blogs, en sus páginas web, a darle caña a las redes sociales, que eso en realidad lo que te está haciendo es ocupar el tiempo de viaje para crear un contenido que ya existe en internet. ¿Cuántas páginas de blog explican cómo ver Angkor Wat? Infinitas 1.000 millones de páginas web en el mismo idioma que dicen exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué narices vas a perder el tiempo haciendo lo que ya ha hecho todo el mundo? Pues nosotros dedicamos a hacer estos episodios que eran un poquito diferentes, explicándolo desde nuestro punto de vista y haciéndolo de las cosas que a nosotros nos atraían y que no encontrábamos la información en internet. Pero fue todo un temazo, porque eso, tener que dedicar un tiempo que al igual te gustaría estar disfrutando de una puesta de sol, a ponerte a grabar un podcast, esto es un aviso a viajeros. Si tenéis pensado hacerlo, pensároslo muy bien. Si queréis realmente hacerlo, si creéis que os va a valer la pena y si lo vais a hacer a tope, comprometeros a tope y que entonces valdrá la pena. Pero si no, es una dedicación que son muchas horas y que realmente te ocupa una parte importante del viaje. Aunque supongo que lo hicisteis con un poco también la filosofía de compartir, que eso es muy bonito también, ¿no? Dar a conocer el viaje y ayudar a otros viajeros. Veo que hicisteis 19 y los podréis ver y escuchar en rumbalmon.com. Hay una pestañita que están todos los episodios y algunos son encantos y desencantos de Camboya, una receta del rondón caribeño, por ejemplo, o aplicaciones para contabilidad del viaje, o trekking de Indiana Jones en Guatemala. En fin, hay 19 episodios que os invito a que escuchéis en su página web. Dejaré los enlaces en la entrada que prepararé para esta entrevista. Y nada, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo, por haber dedicado estos minutos a conversar conmigo.
y espero que nos veamos nuevamente muy pronto hablando de viajes y aventuras como las que hemos hecho hoy. Un abrazo. Un abrazo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana.